Buen día, compañeros y compañeras y maestras. Mi nombre es Orlin Joet Paz y hoy les voy a hablar sobre la historia de los huracanes en Honduras. Comenzamos con el huracán Fifi. El huracán Fifi fue un ciclón tropical catastrófico que cobró la vida de un estimado de más de 8.210 personas en Honduras en el septiembre de 1974, siendo el tercer huracán más mortal de la cuenca del Atlántico, estando solo por debajo del huracán Mitch en 1998 y el gran huracán de San Calixto por el este del Caribe. El 16 de septiembre, la depresión tropical se intensificó en la tormenta tropical Fifi cerca de Jamaica. La tormenta rápidamente se intensificó en un huracán la siguiente tarde y obtuvo su pico de intensidad el 18 de septiembre como un fuerte huracán de categoría número 2. Manteniendo la intensidad del huracán, Fifi roza la costa norte de Honduras antes de tocar tierra en Belice el siguiente día. La tormenta rápidamente se debilitó luego de tocar tierra, volviéndose una depresión tropical el 20 de septiembre. Continuando hacia el oeste, el proveniente huracán empezó a interactuar con otro sistema en el este del Pacífico. Temprano el 22 de septiembre, Fifi volvió a obtener el estatus de tormenta tropical antes de regenerarse completamente en un nuevo ciclón tropical llamada la tormenta tropical Orlente. Orlente recorrió una trayectoria curva hacia México, mientras se intensificaba rápidamente en un huracán de categoría número 2 antes de tocar tierra. La tormenta se debilitó luego de tocar tierra y se disipó durante la tarde del 24 de septiembre sobre las montañas de México. A lo largo de su recorrido, Fifi golpeó 9 países, dejando más de 8.210 víctimas y 1.8 mil millones de dólares en pérdidas. La mayor parte de las fatalidades y daños ocurrieron en Honduras, donde torrenciales lluvias por parte del huracán alcanzaron alrededor de 24 pulgadas, causando repentinas inundaciones y deslaves generalizados. En una sola ciudad, entre 2.000 a 5.000 personas murieron durante una noche después de que una extensa inundación tuviese lugar en la zona. Fifi se llevó continuas lluvias a lo largo por 3 días, obstaculizando los intentos de socorro en el que fue a la vez el peor desastre en la historia de Honduras. Continuamos con el huracán Mitch. El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km por hora. El Mitch pasó por América Central el 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998. Causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales. El Mitch se formó en el oeste del Mar Caribe el 22 de octubre y después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría número 5, que es el nivel más alto posible en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Después de desplazarse hacia el suroeste, al mismo tiempo se debilitaba. El huracán golpeó Honduras como un huracán de categoría menor. Se movió a través de Centroamérica hasta alcanzar la bahía de Campeche, para finalmente golpear Florida como una tormenta tropical. Debido a su lento movimiento, entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre, el Mitch dejó grandes cantidades históricas de precipitaciones en Honduras, Nicaragua y El Salvador, con informes no oficiales. Las muertes ocasionadas por las catastróficas inundaciones lo hicieron el segundo huracán más mortífero del Atlántico. Cerca de 20.000 personas murieron y alrededor de 8.000 permanecían desaparecidas a finales de 1998. Las inundaciones causaron daños extremos, estimados en 5.000 millones de dólares, equivalentes a 6.000 millones de dólares en 2006. Decenas de millares de casas fueron dañadas o destruidas, otra vez a causa de los desleves e inundaciones. No hay datos precisos sobre las pérdidas materiales, pero se calculan un poco más de 5.000 millones de dólares en daños. La mayoría de estos daños ocurrieron en Honduras y Nicaragua, pero es preciso mencionar que también Guatemala y El Salvador sufrieron daños considerables. Cientos de miles de personas perdieron sus hogares, pero muchos tomaron esto como una oportunidad para construir casas más fuertes. Con una fundación nueva y mejorada estructuralmente, las casas se han rediseñado para ser capaces de soportar otro huracán. Sin embargo, falta de tierras de cultivo,
se llevaron los puestos de trabajo de muchos, disminuyendo aún más los ya bajos ingresos. Mitch causó un daño tan grande y generalizado que el presidente de Honduras, Carlos Flores, dijo que habían sido destruidos 50 años de progreso en el país, recalcando así el enorme sufrimiento en pérdidas materiales y de personas en cómo el huracán Mitch fue uno de los fenómenos climatológicos más poderosos de los últimos tiempos. Proseguimos con el huracán Eta. El huracán Eta fue un poderoso huracán que se ubicaba sobre las aguas del Mar Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes, después de convertirse en el segundo huracán más fuerte registrado en noviembre y el segundo más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2020. Esta se originó a partir de una vigorosa onda tropical en el este del Mar Caribe, que se convirtió en una depresión tropical a finales del 31 de octubre. Eta alcanzó un máximo de 240 km/h, ya que se desaceleró tremendamente frente a la costa de Nicaragua a principios del 3 de noviembre, convirtiéndolo en el segundo huracán más intenso registrado en noviembre, solo detrás del huracán Cuba de 1933, pero se mantuvo en la categoría número 4 cuando tocó tierra al sur de Puerto Cabezas, en Nicaragua. Esta tocó suelo hondureño al mismo tiempo que Nicaragua, pero entró totalmente como tormenta tropical el 4 de noviembre. Aunque las lluvias comenzaron desde el día anterior, las constantes lluvias causaron desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. La zona norte fue la más afectada. El valle de Sula sufrió el desbordamiento del río Ulúa y el río Chamelecón. Las ciudades de La Lima, Villanueva y Pimienta y Chamelecón fueron destruidas por las inundaciones. En estas ciudades se reportaron inundaciones que llegaban hasta los techos de las casas. El histórico puente ferroviario de Pimienta fue destruido por la crecida del río Ulúa. 50 puentes fueron destruidos en Honduras, incluido uno en La Ceiba, ya que decenas de pescadores quedaron varados frente a la costa este del país. En La Ceiba las inundaciones se precipitaron por las calles, dejándolas intransitables y también provocaron que una estructura en un cementerio local desapareciera. Un ferry que salía de Roatán fue sacudido por grandes olas y vientos con 300 pasajeros a bordo, mientras intentaba llegar al puerto de La Ceiba. Nadie resultó herido o muerto en el ferry. También fueron destruidas 14 carreteras y 339 viviendas, según la Comisión Permanente de Contingencia de Honduras. Se contabilizaron en total 58 muertes, 8 desaparecidos y 2.082.885 afectados, 446 albergues de emergencia y 44.915 personas albergadas. Con grandes daños en todo el país, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de Honduras y el Instituto de Desarrollo Comunitario y Agua y Saneamiento dividieron las operaciones de socorro en 3 zonas. El gobierno de Honduras asignó 2 millones en fondos y solicitó formalmente ayuda internacional el 5 de noviembre. Para el 7 de noviembre, más de 16.000 personas habían sido rescatadas y 65.912 permanecían aisladas en 64 comunidades. La Federación Internacional expresó su preocupación por un aumento en el trastorno de estrés postraumático, similar a lo que ocurrió después del huracán Mitch en 1998. El acceso al agua potable se vio significativamente interrumpido debido a la alta turbidez y a los cortes de energía, aunque el 60% de servicios se restableció el 7 de noviembre. Y para finalizar, el huracán Iota. El huracán Iota fue un poderoso huracán que alcanzó la categoría número 4 en el Océano Atlántico en 2020 y el más intenso de la temporada de huracanes en el Atlántico del año 2020. Iota causó graves daños en áreas de Centroamérica y costa norte de Colombia, que ya habían sido devastadas por el huracán Eta apenas 2 semanas antes, alcanzando su máxima intensidad al día siguiente como un huracán de categoría número 4 de alto nivel, con vientos máximos sostenidos de 250 km/h. Iota entró a Honduras como un huracán de categoría número 1, que luego se degradó a tormenta tropical. Produjo fuertes lluvias en todo el territorio, lo que provocó el desbordamiento de ríos en todo el país, la zona más afectada unos días antes por el huracán Eta. El valle de Sula fue nuevamente inundada por las lluvias de Iota, pero con mayores niveles de inundaciones debido a la saturación de agua en el suelo causadas por Eta. Los municipios de La Lima, Choloma y Villanueva fueron destruidos casi por completo debido a las inundaciones que cubrieron casas hasta los techos
Inmediatamente la población civil comenzó con obras de rescate en lanchas y barcos de su propiedad. También se informaron deslizamientos de tierra y árboles caídos en partes del país, que fueron la principal causa de muerte en Honduras. Uno en San Manuel Lempira mató a 8 personas y otro en Los Trapiches mató a 5 personas. El occidente fue una de las zonas con más daños en carreteras, red eléctrica y servicios de llamadas. El departamento de Copán quedó incomunicado por completo luego de que el puente de las Malvinas, que comunicaba con San Pedro Sula, colapsara ante la corriente de agua. En el sur del departamento también colapsó el puente del río Higuito, que comunicaba con el departamento de Lempira, dejando el departamento aislado del resto del país. Los datos preliminares marcaron que en el valle de Sula había más de 1.7 millones de afectados por Iota. Para finales de diciembre, los afectados se contaron por más de 2.4 millones de personas. El departamento de Intibucá, los municipios de Intibucá, San Francisco de Opalaca, sufrieron deslizamiento de tierra en sus aldeas, mientras en las ciudades de La Esperanza e Intibucá quedaron sin energía eléctrica por casi 48 horas. Pronto siguió la planificación de los esfuerzos de socorro, que incluyen la instalación de tiendas de campaña, la apertura de hospitales temporales y la entrega de alimentos y agua a los necesitados. Se restablecieron numerosos cortes de energía en los días posteriores a la destrucción de Iota. Los árboles caídos y caminos bloqueados frenaron algunos equipos de rescate. Se realizaron donaciones por valor de millones de dólares a los países afectados para recordando así que este fue uno de los fenómenos que más ha afectado a los países en los últimos años. Con esto doy por finalizado el video sobre la historia de los huracanes que han pasado por nuestro país. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un buen día. Gracias.